Esta pregunta es realmente una pregunta muy importante porque por veces se piensa que las epistemologías del sur, como buscan, digamos, crear otro tipo de ecología de saberes y legitimar otros tipos de conocimiento no científicos, son totalmente hostiles, digamos, al conocimiento científico y a las ciencias sociales. Por supuesto, no. Yo siempre he dicho que obviamente el conocimiento científico es muy importante en las ecologías de saberes, pero hay que obviamente decir en qué términos y cuál es la confianza, porque hay conocimientos científicos que pueden ser útiles a las luchas sociales, que es el criterio fundamental de las epistemologías del sur, es el conocimiento nacido en la lucha y en la resistencia o utilizado por ella. Por lo tanto, este es el criterio de confianza en un tipo de conocimiento científico y por eso viene aquí la idea de que no, las ciencias sociales, por ser de raíz eurocéntricas, pueden ser utilizadas en las luchas sociales. Y ahí está, por ejemplo, el concepto de clase. Obviamente que el concepto de clase es importante para las teorías que yo propio busco construir a partir de las epistemologías del sur. Puede ser que otras personas, partiendo de los mismos presupuestos epistemológicos, piensen al contrario, que el concepto de clase no funciona. Para mí funciona de esta manera siguiente. Lo que es la clase, básicamente la idea de clase social tiene en las ciencias sociales eurocéntricas, tiene una idea de una estratificación de la sociedad en términos socioeconómicos, básicamente, ¿no? Y claro, con dos grandes lecturas completamente alternativas, con algunas convergencias subterráneas entre ellas, que la concepción marxista por un lado y la concepción weberiana por otro, ¿no? La concepción marxista que nos dice básicamente que es el control de los medios de producción y por eso las relaciones de producción que te deciden de qué clase estás, si es obrero, o si es burgués, o si es una pequeña burguesía como más tarde vino a surgir, y por eso son clases que tienen que ver con el modo, cómo está organizado el modo de producción capitalista, ¿no? Weber también es una clase socioeconómica, pero un poco más compleja, porque él piensa, por ejemplo, que hay varios factores que son importantes. La clase, obviamente, en sí misma, pero la clase es compuesta también de estatus y de poder, donde, por ejemplo, el capital educativo, por ejemplo, puede tener una importancia bastante grande, y por eso no tiene la misma posición de Weber y Weber de Marx, y de alguna manera la concepción de clase social en Bourdieu es básicamente un intento de combinar a Marx con Max Weber, un poco más weberiano que marxista, pero es por ahí que van las cosas. Bien, este concepto no es útil, ¿no? Ve que, por ejemplo, en mi trabajo, por lo menos, yo siempre digo que las luchas sociales son las luchas contra los tres grandes modos de dominación en nuestras sociedades: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y para mí el capitalismo es leído a partir de una raíz y de una matriz marxista, que es la matriz de mi pensamiento. Yo me considero, si tú quieres, un marxista. Yo me considero, si tú quieres, puedes decir inconsistente. Sí, inconsistente porque yo pienso que Marx tiene mucho de eurocentrismo, que yo critico y que por eso no lo quiero aceptar. Digamos, en total, por ejemplo, sobre todo la posición de Marx sobre el colonialismo, mismo si su posición es mucho más compleja, en función de últimos textos que han salido de sus manuscritos, de que nosotros podemos pensar que fue la lectura dominante de Marx a propósito del colonialismo. Pero es verdad que realmente para Marx realmente la clase es fundamental. Ahora bien, para mí si son los tres, esto significa de inmediato que realmente no puede simplemente ser la clase, porque yo pienso que hay muchas personas que son los cuerpos racializados, de las mujeres, de los indígenas, de los negros, que no es simplemente una cuestión de clase.
hay racismo en nuestras sociedades. Y eso para mí es el colonialismo. Y hay patriarcado, y hay obviamente sexismo, y ese es el patriarcado. Y las diferencias de clase en nuestra sociedad, las diferencias en cualquier sentido de estratificación weberiana o marxista no se pueden resolver exclusivamente en términos socioeconómicos. Hay términos etnoculturales, hay prejuicios, hay sexismo, hay racismo, y por eso obviamente que el concepto de clase tiene que ser articulado con el concepto de raza y con el concepto de sexo. Y esto altera bastante la lectura de clases, porque nos impide de poder pensar que caracterizamos plenamente una sociedad contemporánea o mirando a sus clases. Mismo si hay problemas después, que es un problema interno la teoría de clases, es porque dentro del marco marxista hay miles de posiciones distintas sobre cuántas clases hay en cada sociedad y cuáles son sus relaciones. Es un debate interesante, mas que no me parece muy productivo hoy en día. Lo que me parece sí es importante es de ver dónde están las relaciones desiguales de poder. Y esas relaciones desiguales de poder vienen de dónde? Viene de la economía, por supuesto, socioeconómico, pero también de la cultura, del racismo, de la cultura colonial que existe en nuestras sociedades y la cultura patriarcal. Entonces hay que traer estas tres formas y eso cambia de alguna manera la exclusividad del concepto de clase. Y por eso, para mí, por supuesto, obviamente que el concepto de clase es importante. Entre exclusiones que existen, resultado del tipo de sociedad en que vivimos, y exclusiones todavía más radicales, o sea, exclusiones donde realmente la calidad humana de las personas que son excluidas está puesta en causa. Es, en el fondo, a la línea abismal de vida, la sociedad, en otro concepto que ustedes han también trabajado, la sociedad civil extraña e íntima está de este lado de la línea y la sociedad civil incivil está del otro lado de la línea. O, si preferimos, también el concepto de fascismo social, las personas que viven más allá del otro lado de la línea abismal, son los que viven sujetos a sistemas de fascismo social, mismo que vivan en sociedades democráticas, porque no logran conquistar derechos. Claro, el ejemplo casi extremo y caricatural es de cuáles son los derechos de los inmigrantes y refugiados que están entrando en Europa en este momento. Son típicos de un grupo social grande, porque podemos estar hablando de millones de personas que están del otro lado de la línea. No son ciudadanos y obviamente su exclusión es una exclusión radical. De alguna manera, nada de lo que existe en los modos de convivencia política y social de Europa casi se aplica a grupos muy significativos de gente que vive en campos de concentración, internados, y algunos viven ahí por años, ¿no? Entonces, la idea de la línea abismal es la idea de las exclusiones más radicales en nuestra sociedad. Un obrero, obviamente, que es un hombre que tiene una dimensión de exclusión, de sufrimiento, porque sabemos que parte del valor de su trabajo no es pagado por el empresario para poder tener sus ganancias. Pero el trabajador que trabaja con trabajo esclavo en nuestras sociedades es una exclusión todavía de otro tipo. Y ustedes saben que hay 35 millones de personas que trabajan en trabajo esclavo. Y este es un número que no es real, hay mucho más que esto, pero es el número que es reconocido por las Naciones Unidas. Por ejemplo, solamente en una ciudad de São Paulo, se calcula que viven 1,5 millones de bolivianos en trabajo esclavo. O sea, o trabajo análogo a la esclavitud. O sea,
son exclusiones muy radicales. Cuando se habla de revolución democrática en los países de América Latina, era una revolución que nace de elecciones, parte de la democracia, no de la revolución. Y la democracia que tenemos hoy ha sido secuestrada por antidemócratas. Una democracia que hoy es, como acostumbro decir, vivimos en sociedades políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Porque la democracia se está esvaciando. Se está vaciando no solamente por los derechos sociales, por el papel del Estado, por los bienes comunes, por la cultura republicana, sino también obviamente, por la corrupción que ha minado todos los procesos democráticos. Vivimos con imaginarios democráticos en realidades dictatoriales, de otro tipo que no identificamos. Vivimos con imaginarios postcoloniales en sociedades coloniales. Vivimos con imaginarios de derechos humanos, de globalización, de emancipación, con cuerpos destrozados, cuerpos racializados, cuerpos sexualizados en nuestras sociedades. Yo pienso que una de las trampas del neoliberalismo fue crear la idea de que hay tanta complejidad en la sociedad que nosotros no podemos cambiar nada, ¿no? Por eso yo pienso que en contra de la alta complejidad necesitamos de alta simplicidad. Yo les propongo una alta simplicidad para los procesos de izquierda. Y esa alta simplicidad ella llama que nuestra tragedia ha sido de separar revolución de democracia. La revolución sin democracia se transformó en autoritarismo violento, pero la democracia, sin el impulso revolucionario, se dejó dominar totalmente por las fuerzas del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Perdió la lucha, porque perdió el impulso revolucionario. Entonces, la idea de alta simplicidad que les propongo es esta. Hay que democratizar la revolución y revolucionar la democracia.